Bueno, bienvenidas a la primera clase de Medios Expresivos 1. La idea es hacer un poquito más dinámicas las clases, entonces vamos a arrancar con la clase número 1. Bueno, la idea de esta primera clase es empezar a aproximar conceptos que tienen que ver con gramática visual. A lo largo del año vamos a ir viendo diferentes métodos para poder analizar los elementos que constituyen una obra de arte o una obra de diseño en todo lo que respecta a su composición. En primer lugar, les voy a pasar en la descripción o acá después les voy a mandar un mail a todas con la plataforma virtual de medios expresivos, donde vamos a ir subiendo todos la bibliografía. En este caso vamos a comenzar con un clásico que se llama Kandinsky. Kandinsky era un pintor de las vanguardias artísticas, el cual escribió un tratado, un libro que tiene que ver con los elementos básicos de una composición, es decir, el punto, la línea y el plano. Para comenzar a entender de qué se trata todo este tema de la composición y de los medios expresivos, es necesario empezar a entender cómo comienza a desarrollarse una obra. Sabemos, el punto es el primer elemento en donde comienza una obra o una composición. Entendemos también que es el que le da el impacto y la fuerza a las obras, y sabemos que sin estos tres elementos, el punto, la línea y el plano, no podría existir ningún tipo de composición. El principal elemento, que es a partir del cual surgen los demás, es el punto y nos genera distintas sensaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano y ubicamos el punto en la parte superior, vamos a estar generando una sensación de desequilibrio. La vista, el ojo, tiende siempre a querer mover los elementos o a querer equilibrarlos. Entonces, si nosotros tenemos un punto ubicado arriba del plano, vamos a tener esa sensación de desequilibrio. En cambio, si nosotros lo ubicamos en la parte central inferior del plano, vamos a tener una sensación de calma y de reposo, ¿sí? Como que se encuentra con un mayor equilibrio. Otra manera de disponer un punto puede ser en algún costado, es decir, del eje central lo vamos a trasladar hacia algún costado. Esto lo que va a generar es que la vista se nos tensione hacia el sector, ¿sí? Que la atención esté en el lugar donde se encuentra ubicado el punto. Y así es como vamos generando distintas situaciones en donde el ojo lo que va a intentar va a ser ordenar estas situaciones compositivas. El punto representa el principal elemento, ¿sí? Es el elemento primario de una composición y es el que nos va a generar un impacto cuando estamos realizando una obra. Este tipo de pensamiento quizás es un poco más abstracto, vamos a ir desglosándolos a medida que vayamos haciendo los trabajos prácticos. Hoy vamos a lanzar el primer trabajo práctico, el trabajo práctico número 1, en el cual vamos a desarrollar todas estas teorías y estos conceptos de el punto, la línea y el plano. El punto se diferencia de los demás elementos por su tamaño principalmente y por su forma, ¿sí? Nosotros tenemos que ver cómo la escala incide
en relación a los demás elementos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la misma forma, en este caso un círculo más pequeño y un círculo más grande, entendemos que la diferencia de forma entre el primero y el segundo nos va a diferenciar lo que es un punto de un plano. Estos son por ahí conceptos un poco más básicos, como para poder entender cómo nacen las relaciones entre los diferentes elementos. Acá les voy a poner a continuación una obra de Kandinsky, ¿sí? Que como decíamos es un pintor y un profesor también de las vanguardias artísticas. Más adelante vamos a desarrollar un poquito más este tema de las vanguardias artísticas para que entendamos el contexto en el cual se produjeron estos estudios de las formas, ¿sí? Bien, este autor va a generar una abstracción de la forma en el cual estudia el punto, la línea y el plano en su máxima expresión. Vamos a estudiar también cómo conviven los diferentes elementos, ¿sí? Los elementos visuales, y entendamos que como primer paso el punto es la primera expresión que nos da fuerza y comienzo de las creaciones, ¿sí? En segundo lugar, la línea es la sucesión de puntos en las cuales nos va a indicar una continuidad del punto, ¿sí? Si nosotros tenemos puntos que se van guiando con una dirección y los unimos, vamos a tener la formación de una línea. Y en tercer lugar, el plano, que está conformado por el cierre de esa línea, ¿sí? Son conceptos por ahí un poco básicos, pero que son importantes que los entendamos. En la bibliografía que yo les dejo de Kandinsky, me gustaría que lo comiencen a leer, así después vamos explicando otras nociones teóricas. Para poder aplicar estos conceptos, vamos a realizar el trabajo práctico que lo vamos a lanzar en este momento y está enmarcado en la unidad 1 en el tema de gramática visual. Como decíamos antes, este es un método analítico que nos va a servir para poder entender las relaciones entre los elementos compositivos de una obra de arte y así poder adoptarlos y entenderlos en función a las composiciones que vamos a ir creando a lo largo del año, creando y analizando también en distintos antecedentes. Aquí voy a poner una obra de Joan Miró. Joan Miró, un pintor español, también de las vanguardias artísticas, el cual se encargó de realizar estos ejercicios de abstracción que vamos a comenzar a hacer nosotros para ir entendiendo cómo poder empezar a desfigurar un poquito la realidad y lo figurativo para poder abstraernos y generar figuras geométricas. Bien, el trabajo práctico en líneas generales consta de 3 láminas. Tenemos la lámina número 1, la lámina número 2 y la lámina número 3. 2, 3. A continuación vamos a explicar la lámina número 1. El ejercicio consta de los siguientes conceptos. Por un lado, vamos a entender cómo funcionan los movimientos del punto, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las acciones de concentración, cuál es la dirección,
cuáles son las sensaciones de tensión que nos pueden producir. Nosotros sabemos que a través de las formas podemos generar distintas sensaciones. Las escalas y el ritmo. Estas son algunas de las características que vamos a ver plasmadas en el trabajo práctico. A través del punto podemos desarrollar distintas composiciones y necesariamente valernos de este recurso como único elemento en la composición. Por ejemplo, podemos ver de qué manera se pueden agrupar el punto para poder generar volumen. En este caso podemos generar un volumen de manera concéntrica y que la atención se nos dirija hacia el centro, ¿sí? Esta sería una manera. Otra manera sería el proceso inverso, que nos genere la atención hacia afuera, es decir, de una manera excéntrica. ¿Sí? También podemos generar distintos patrones de manera uniforme o de manera más aleatoria para poder formar patrones más dinámicos. En este caso vemos que hay un ritmo uniforme, ¿sí? Es un ritmo que está marcado por la igualdad en la escala, es decir, en el tamaño del punto y en la posición en la que se ubica. En este caso no, tenemos distintos recorridos que nos van generando un ritmo con un poco más de dinamismo. Entonces, a través de este ejercicio, la idea es comenzar a comprender cómo podemos generar distintas sensaciones y situaciones a través de un único recurso que es el punto. En este caso yo estoy haciendo puntos con un fibrón común y corriente, ¿sí? Pero también pueden ir probando con todos los elementos que tengan, con algo más, una microfibra más fina, con lápiz, con pinceles, con tinta china. En este caso el punto, la forma del punto me lo está dando el fibrón, pero si yo quiero también puedo generar distintos puntos, distintas formas de punto, ¿sí? Como veíamos recién en la obra de Miró, que Miró genera esta situación de puntos diferentes que siguen siendo puntos pero con diferentes formas, ¿sí? Más irregulares. Bien. Entonces vamos experimentando cómo distintas situaciones nos van generando sensaciones compositivas diferentes según lo que queramos expresar. Es muy importante en esta instancia que demos lugar a la experimentación, ¿sí? Para poder encontrar nuevas situaciones. Algo fundamental a destacar es que el punto se diferencia del plano por su tamaño. Si nosotros tenemos diferentes situaciones de puntos, ojo que no sea un plano. En este caso, la diferencia entre el tamaño de estos puntos y de este es bastante grande, por lo que nos resulta que este círculo que pinté aquí ya es un plano en el contexto de esta situación de grupo. Pero si a este punto lo ponemos en la situación de nuestra hoja, con respecto a nuestro plano de soporte, que es la hoja A3 que yo estoy usando, si nosotros ponemos ese mismo plano que dibujamos recién en el contexto de la hoja, sigue siendo un punto. Entonces es muy importante saber diferenciar el contexto y el soporte en el que se encuentra nuestra situación. A veces puede actuar como un punto y a veces puede actuar como un plano. Eso va a depender del tamaño y de la relación con los demás elementos.
Bueno, comencemos con la primera parte del trabajo práctico. Como decíamos antes, va a constar de 3 láminas. Vamos a comenzar por la lámina número 1. En este caso yo estoy usando una hoja A3 de 150 gramos, que la verdad que la recomiendo. Menos, si pueden más gramaje, mejor, pero 150 ya está bastante bien. Vamos a hacer el rótulo. Este lo voy a poner en cámara rápida. Recuerden que para poder hacer una línea paralela a una línea que ya tengamos, en este caso el borde de la hoja, la idea es tomar puntos de referencia, ¿sí? 3,5, 3,5 y después unirlos. En este caso yo estoy usando un lápiz 3B, pero es para que ustedes los vean en el video. Pero bueno, recomiendo que para hacer las líneas guías utilicen un HB o un 2H, uno que sea más duro, no tan blando. Una vez que tengo el rótulo, le voy a pasar un rotulador o un estilógrafo. También se conoce como microfibra graduada. Yo en este caso tengo una 02, también pueden usar una 03. Cualquiera de estas dos es válido para poder trazar el rótulo, las líneas principales. Está bueno que primero hagamos las líneas guías con lápiz, después le pasamos esto y la tinta de estas microfibras son muy buenas porque no se borran, no se corren. Vamos a dividir la hoja en 8 cuadrantes, los voy a hacer de manera circular, para eso voy a dividir la hoja a la mitad. Vamos a hacer las líneas bases, las líneas guías para el centro de nuestros círculos. De la mitad para abajo y para arriba voy a tomar 6 centímetros de referencia.
La idea es que también se vayan familiarizando con los elementos de trabajo y vayamos tomando la práctica del uso de las reglas, de los lápices, de los márgenes, de cómo poder ir armando un plano armonioso. Bueno, les voy a dar un tip para el uso del compás para poder encontrar los puntos medios de la mitad de un segmento, ¿sí? Para no tener que andar con la regla y calculando. Bueno, que también es otra opción. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero encontrar el punto medio de este segmento para poder trazar los puntos de mis dos círculos, seguimos con las líneas guías. Desde la mitad, aproximadamente un poquito más abierto, hacemos base del compás en uno de los extremos del segmento. Marcamos arriba, marcamos abajo y con la misma apertura del compás vamos hacia el otro extremo del segmento. Hacemos una intersección con la marquita anterior, arriba y abajo. Entonces encontramos dos puntos guías. Si unimos esos puntos, ¿sí? Vamos a extender un poquito más la línea, encontramos la mitad del segmento que estábamos buscando, ¿sí? Una vez que tengo ubicados todos mis centros de los círculos, vamos a marcarlos. Recomiendo que el radio del círculo, recuerden que el radio es la mitad del diámetro, es de 4 centímetros, ¿sí? Y ahí vamos delimitando nuestras muestras, nuestras ventanitas para poder hacer los ejercicios de los puntos. Si tomamos un punto de referencia con el compás, también podemos evitar tomar la medida con la regla. Por ejemplo, desde el centro de mi círculo hasta el renglón, ¿sí? Tengo esta distancia, la mido aquí, la mido aquí y uno los dos puntos. Al renglón de abajo, que era nuestra mitad, tenemos esa distancia, ahí, y ahí. En estos renglones vamos a ubicar el título de las diferentes situaciones compositivas que nos permite el punto. En el primer círculo vamos a comenzar a ejercitar una forma de agrupamiento del punto que se llama, la primera situación que vamos a componer va a ser la concentración de puntos en el área central. Entonces vamos a dibujar la idea es poder generar un efecto de concentración de volumen hacia adentro. Las flechas son indicativas, no las tienen que dibujar.
Este sería el primer caso. El segundo caso va a ser el caso inverso, la situación inversa, es decir, que la concentración va a estar en los bordes, es decir, que va a ser excéntrico, de adentro hacia afuera. La proximidad de los puntos es lo que nos va a ir delimitando la forma, ¿sí? La sensación que queremos dar. Así que recomiendo paciencia y mientras tanto le voy a poner algunos ejemplos de obras de arte en donde se aplica este recurso. En el caso, por ejemplo, de Monet, el punto lo realiza a través de una pincelada, ¿sí? El punto no es con un fibrón, sino con pinceladas. Con este recurso también se pueden generar sombras, es decir, cuando nosotros buscamos la sombra de las imágenes, ¿sí? De las formas, también estamos generando volumen. Bien, entonces, la situación compositiva de este agrupamiento va a ser la contraria al caso número 1. Ustedes, repito, no tienen que dibujar las flechas, ¿sí? Es simplemente a nivel explicativo. En el tercer círculo vamos a estudiar un caso de dirección de una línea. Entonces, la idea es que ustedes realicen una forma con una línea continua, ¿sí? Con una línea continua que les vaya marcando una dirección. En este caso yo hice una espiral irregular y la idea es que puedan generar una continuidad con estos puntos. Prueben también separar, es decir, generar un ritmo que no sea uniforme en la continuidad o discontinuidad del punto, para ver qué efectos podríamos lograr. Fíjense que a medida que yo voy uniendo más los puntos, se va generando como una mayor concentración y cuando yo separo los puntos se genera como una situación de mayor luminosidad, por así decirlo. Ya vamos a ver cuando empecemos a dibujar y a encontrar nuestro propio trazo. Cuando nosotros vamos generando vacíos en la línea significa que tenemos mayor porcentaje de luz. Bien, el cuarto caso que vamos a realizar es generar un patrón uniforme, ¿sí? De puntos. Por ejemplo, si quieren pueden realizarle una grilla, ¿sí? Como esta de aquí, una grilla, o hacer rombos en la dirección que ustedes quieran. Por supuesto que esto lo pueden hacer con regla para que les quede prolijo. Entonces, en la intersección de esas líneas yo voy a empezar a marcar mis puntos. En este patrón me interesa que logremos una uniformidad, ¿sí? Por ejemplo, acá debería haber otra, ¿sí? Juguemos con la unión de la geometría para ir encontrando otras situaciones. Esto yo les voy a dejar que sean libres con estas situaciones. ¿Sí? Nosotros podemos hacer
Si nosotros respetamos esta geometría, nos quedaría un patrón uniforme, ¿sí? El quinto caso, vamos a hacer un patrón, pero con puntos aleatorios, ¿sí? Quizás podemos utilizar el mismo patrón teniendo una grilla de módulos. Yo en este caso estoy haciendo líneas de aproximadamente 1 centímetro. Y voy a empezar a ubicar puntos de manera aleatoria. Pueden ponerle otro tipo de forma a los puntos. Así vamos encontrando diferentes situaciones, ¿sí? La idea es que nos quede un patrón distinto, una composición aleatoria y no una composición uniforme como en el caso anterior. Bien, y así podemos seguir experimentando. En el sexto caso vamos a generar tensión hacia la dirección que deseemos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero generar tensión, es decir, que el ojo, ¿qué significa tensión? Que el ojo se va a dirigir hacia un punto que nosotros querramos que visualice. En este caso yo quiero generar tensión ahí, en este punto. Por lo tanto, voy a realizar un ejercicio de agrupamiento, como hicimos aquí, pero generando tensión visual hacia abajo a la derecha. En los dos últimos casos vamos a realizar la combinación de dos o más de los casos que vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar un patrón en este sector. Voy a utilizar este patrón. Voy a generar tensión en este punto, para allá. Y lo voy a espejar. Estos ejercicios son libres, ustedes pueden combinar cualquiera de ellos. Y aquí, en el último, propongo que busquen diferentes combinaciones de puntos, como las obras que les puse de referencia, como Miró, como Kandinsky, y que los puedan trasladar a este último cuadrante, que es el de la combinación de dos o más formas de agrupamiento y de ritmo de los puntos. Si quieren lo pueden hacer de manera aleatoria, ¿sí? No necesariamente con una grilla, y empezar a combinar y armar una composición de puntos. Por último, vamos a ponerle los títulos. Primer caso, agrupamiento concentrado. Segundo caso, agrupamiento excéntrico. Tercer caso, direccionalidad. Cuarto caso, patrón uniforme. Disculpen, pero yo escribo medio chueco. Patrón aleatorio.
tensión, 2 puntos, recorrido visual. Combinación 1 y combinación 2. Si ustedes lo desean, pueden borrarle las líneas guías. Insisto en que estos puntos, salvo que quieran hacer la combinación de diferentes tamaños, usen fibrón, pero les recomiendo usar la microfibra graduada número 3. Esto es a modo de explicación, el trabajo práctico tiene que quedar más completito. Si quieren, le trazan el círculo a mano alzada, las que se animen. Si no, lo dejan con el lápiz o si no, lo borran. Eso es a criterio personal de cada una, pero todo lo que pueda colaborar con la buena presentación y la prolijidad del trabajo será bienvenido. Bueno, hasta aquí llegamos con el primer video, con la primera clase virtual. Les agradezco que estén del otro lado de la pantalla y espero que lo estén mirando con lápiz y papel en mano, que podamos comenzar a familiarizarnos un poco con los elementos de trabajo que vamos a estar utilizando durante el año y bueno, espero que comencemos a tener un poquito más de interacción entre nosotras, si bien esto todavía no sabemos en qué momento vamos a normalizar la situación, pero mientras tanto pongamos la tecnología y las redes sociales al alcance de nuestra predisposición para seguir aprendiendo entre todos.